Salmo 130, y leo desde la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Vamos a orar. Señor, te adoramos, Padre, porque eres el único Dios verdadero y trino. Señor, quien se ha complacido decretar un plan perfecto, Señor, en el que tú has creado todas las cosas, Señor, con el poder de tu palabra y para tu gloria. Y, Señor, te damos gracias también, Padre, porque es un privilegio poder llamarte Padre por medio de la obra de Cristo, la obra perfecta, redentora, la muerte sustitutiva de tu Hijo. Y por su resurrección nosotros tenemos una esperanza viva, asegurada. Señor, te alabamos, Padre, por este tiempo, por poder acercarnos a tu palabra revelada, libre de todo error, suficiente para todo aspecto de nuestra vida. Señor, queremos que en el poder de tu Espíritu Santo seas tú quien use a tu siervo inútil, Señor, como hemos leído, como usaste a otros débiles, que por medio de la fe que tú les proveíste, los fortaleciste. Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo quien también ilumine cada mente y corazón que está esta mañana aquí. Que sea tu palabra en el poder de tu Espíritu, Señor, quien obre en la transformación de los corazones y quien traiga salvación al corazón que está muerto. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y para tu gloria. Y esto lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Salmo 130 se conoce como el Salmo con un título de lo profundis. Lutero adaptó este Salmo a un himno y lo llamó el Salmo Paulino. ¿Por qué? Bueno, porque la enseñanza principal de este Salmo, lo que está en el centro del Salmo, tiene que ver con el perdón de los pecados, que por la gracia y la misericordia de Dios, y no por nuestras obras, el pecador puede hallar una esperanza asegurada. El Salmo 130 pertenece a un grupo de salmos que se conocen como salmos graduales o de ascensión. Estos eran salmos desde el 120 hasta el 134 que el pueblo de Israel recopiló para que fueran cantados mientras ellos peregrinaban, caminaban desde sus lugares de donde vivían y se acercaban a Jerusalén. A Jerusalén hay que subir porque siempre está en lo alto, y en ese camino de ascensión ellos iban cantando, preparando su corazón para presentar sacrificios, reconociendo sus pecados. Cantaban estos salmos preparando sus corazones, preparando a la familia, al pueblo, para el encuentro con el Señor. Es decir, este salmo tiene un propósito y es preparar el corazón para el encuentro del Señor. Y la pregunta que surge entonces es: ¿cuántas veces eres consciente de que debes prepararte para acercarte al Señor? Para acercarnos al Señor no
vale acercarse de cualquier manera. No es posible. ¿Eres consciente que tu corazón debe ser preparado para este encuentro? ¿Te preparas para venir al culto? ¿Te preparas para presentar adoración al Señor? Es más, ¿te preparas para enfrentar cada aspecto de tu vida en el temor del Señor? ¿Hasta qué punto somos conscientes de que no podemos presentarnos de cualquier manera? No tengamos en poco, hermanos, que nuestro Dios está a punto de menospreciar nuestro encuentro con Él si descuidamos nuestro corazón. Si descuidamos su santidad, si descuidamos su grandeza y nuestra situación. Mientras el israelita se acercaba a Jerusalén, cantaba y hacía declaraciones grandiosas acerca de Dios. Mira, por ejemplo, en el capítulo 21, un poco más atrás. Míralo en tu Biblia. Observa cómo en el versículo, los 3 primeros versículos del Salmo 121, he dicho 21, ¿verdad? No, es 121, perdón. Otro salmo de ascensión, los israelitas reconocían que Dios es su fuente de socorro y era el Señor quien los guardaba y a Él se dirigían. Iban hacia Él, hacia aquel que era su fuente de socorro. Míralo el versículo 1 al 3. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Respuesta, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá, es decir, el Señor que hizo los cielos y la tierra, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Iba preparando el pueblo su corazón para presentarse a aquel que era su fuente de socorro y protección. El siguiente Salmo, 122, expresaban el gozo de estar juntos, de reconocer la gracia de Dios extendida a otros a su alrededor y se acercaban para adorarle con gozo. Versículo 1, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor. Él es su poseedor, su dueño, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. No subimos en exclusividad, no somos los únicos, estamos formando parte de un pueblo redimido de Dios que nos gozamos cuando nos juntamos para exaltar al único Dios verdadero. Salmo 125, ellos prepararon su corazón trayendo y declarando la confianza de que Él siempre los protegía en cualquier situación. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Eternamente, Él no cambia. Y sea cual sea la situación en la que estuvieran sufriendo, ellos se recordaban, nunca caeremos del todo, porque el Señor es quien nos guarda y nos protege. En esta hora consideraremos en este salmo y conoceremos la respuesta a dos preguntas fundamentales. Salmo 130, responderemos a dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios? En segundo lugar, responderemos a la pregunta, ¿cómo cambia Dios la vida de quien se acerca a Él? ¿Cómo cambia Dios la vida de quien se acerca a Él? Son dos preguntas fundamentales que este salmo nos va a ayudar a responderlas para preparar nuestro corazón continuamente en su presencia. Este salmo, Salmo 130, es un cántico de lamento. En dos estrofas se divide su enseñanza. La primera estrofa
está compuesta de los versículos 1 al 4. Es una canción dividida en dos estrofas con dos verdades fundamentales. La primera se encuentra al versículo del 1 al 4 y responde a esta primera pregunta: ¿cómo puede una persona acercarse a Dios? Ahí encontramos la respuesta. La segunda estrofa, que va desde el versículo 5 hasta el 8, encontramos la respuesta a la segunda pregunta, para identificar cuál es el cambio que Dios produce en la persona que se acerca a Él. Miremos lo que la palabra de Dios enseña. En primer lugar, ¿cómo puede el hombre acercarse a Dios? Versículos del 1 al 4, esta es la respuesta. La única forma en la que el hombre puede acercarse a Dios es clamando desesperadamente. Clamando desesperadamente al Dios perdonador por sus pecados. Obsérvalo ahí en el versículo del 1 al 2, cómo este clamor es un clamor de desesperación, una situación desesperada. El hombre debe acercarse a Dios reconociendo su situación desesperada. No puedes acercarte a Dios si no has tocado fondo. Esto es lo que dice el Salmo. Comienza el Salmo diciendo esta situación en la que se encuentra el que se acerca al Señor. Versículo 1 dice: de lo más profundo, desde lo más profundo. La profundidad no hace referencia, escucha, a el estado del alma después de la muerte, como la Iglesia Católica enseña por medio de este Salmo. Este Salmo no enseña que el alma después de la muerte se encuentra en una profundidad en el que está esperando, ahí en el limbo, en el purgatorio, esperando a ser redimido. El salmista está expresando en modo poético una situación angustiosa presente. La situación angustiosa que se encuentra en este tiempo presente, haciendo un símil. Observa lo que dice desde lo más profundo. Si observas esa palabra en el hebreo, es una sola palabra en el original y solo aparece 5 veces. Una de ellas es aquí. Las otras 4 veces en las que aparece esta palabra significa y se refiere a la profundidad debajo del agua. Debido al estilo literario de poesía, aquí se utiliza para dar un sentido figurado y lógico en el que esta palabra está expresando un estado del alma presente, no futuro. Observa, por ejemplo, esta expresión en el Salmo 69. Salmo 69. Qué gozo escuchar las páginas pasar cuando se da un texto, ¿verdad? Salmo 69, porque es la palabra de Dios quien tiene la autoridad, no el hombre. Dice ahí en el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Sabemos todos que es imposible que el alma, que es inmaterial, sea afectado por el agua física. Imposible. El autor, movido por el Espíritu Santo, está usando un símil para entender que se está ahogando, que esa es su situación espiritual. Y dice el versículo 2, me he hundido en el cieno profundo y no hay donde hacer pie, no hay donde sujetarse para salir de ahí. Cada vez que intento salir, solamente encuentro más profundidad. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Dime si esta no es una expresión de angustia desesperada. El versículo 14, observa, dice, sácame del cielo, del cieno, y no me dejes hundir. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Isaías también utiliza esta expresión para expresar cuál es el sentimiento de aquel que debe acercarse a Dios. ¿Cuál es el reconocimiento que debe estar en el corazón de aquellos que se acercan a Dios? Isaías 51. Te invito a venir a este texto, el versículo 10. Isaías está utilizando esta misma imagen, haciendo referencia al milagro que Dios ya realizó
con su pueblo Israel, al hacerles un camino en las profundidades del mar. Isaías 51, versículo 10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? ¿No eres tú el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Aquí Isaías está utilizando esta palabra de una manera literal. Esta profundidad se refiere no a la profundidad literal espiritual, a la profundidad literal de las aguas. En esta profundidad es donde el Señor hizo un camino seco, donde su pueblo pudo ser librado del ejército de Israel, egipcio. Ezequiel capítulo 27, Ezequiel 27, versículo 34. Ahora que estás destrozada por los mares, en las profundidades de las aguas, tu carga y toda tu tripulación se ha hundido contigo. 5 veces aparece esta palabra y siempre se refiere a la profundidad del agua, cuando es literal, pero en un sentido figurado a una situación de angustia desesperada presente, no futura, no después de la muerte. Eso es la falsa doctrina que hace un negocio de la desesperación del hombre. El resultado de encontrarse en las profundidades del mar, en lo más profundo del mar, expresa la forma en la que aquellos que se acercan a Dios deben reconocer. Volvemos al Salmo 130. Obsérvalo ahí, el versículo 1. Desde lo más profundo he clamado a ti. Desde lo más profundo he clamado a ti. Ahí no aparece desde lo más profundo del mar, pero sabemos que este significado es reconocer tu ruina espiritual. No puedes clamar a Dios si no es el resultado de reconocer que estás en ruina espiritual, que eres enemigo de Dios a causa de tu pecado y que de manera desesperada eres consciente de que por su justicia mereces la condenación eterna por tu ofensa a su santidad. Cuando una persona es consciente de su estado espiritual real, no el figurado, el que se imagina, el que piensa, sino cuando entiende adecuadamente, correctamente, cuál es su condición espiritual delante de Dios. Entonces ese es el clamor de los que buscan al Señor y se preparan para su encuentro. Cuando clamamos a Dios es cuando ya lo hemos intentado todo, ¿verdad? Pero no siempre. En muchas ocasiones hay personas que claman a Dios, pero no es el resultado de su reconocimiento de desesperación, de necesidad de salvación. Pero el clamar a Dios en este salmo nos muestra cuando ya se ha perdido toda confianza en nosotros mismos. Desaparece toda esperanza en alguien más. Cuando hemos procurado salir de nuestra desesperación de distintas formas, con tantas ilusiones, tradiciones, con tanta autoconfianza. Una ilustración clara está en Jonás. Jonás huye de la presencia de Dios, al menos eso es lo que pretendía, cuando Dios lo manda a Nínive para que predique. Acompáñame a Jonás y veámoslo por un momento. Jonás capítulo 1, versículo 3. Porque en ocasiones Jonás es una ilustración adecuada de nuestra terquedad, de nuestra resistencia a reconocer nuestra verdadera condición y pretender huir de la presencia del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Un paréntesis ahí, Tarsis es de donde venimos nosotros. Tarsis se conoce que en la antigüedad sería la zona de Andalucía y toda esa parte. Lejos de la presencia del Señor.
Y observa, dice, y descendiendo a Jope, yo subrayaría esa palabra, descendiendo a Jope. Descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, según la opinión de Jonás. Jonás continúa huyendo de la presencia de Dios y al montarse en el barco a Tarsis, Dios desata una gran tormenta, hasta el punto que el propio barco, dice el texto, el propio barco piensa, como si fuera una persona, piensa que va a romperse. En el versículo 5 encontramos que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado. Subrayaste descendió, pero ahora Jonás no tenía suficiente, que bajó más todavía. Bajó a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Ignorando todo lo que sucedía a su alrededor, para Jonás no era suficiente esa situación para invocar a Dios. Los marineros lo hicieron, invocaron a sus dioses, no invocaron al Dios verdadero, pero Jonás, que conocía al Dios verdadero, para él no fue suficiente. El capitán le reprocha en el versículo 6 que no estuviera clamando a Dios, que no estuviera clamando a su Dios. Aquí tenemos en un momento una nota aplicativa. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros dejemos de ser como Jonás? Y que clamemos al Señor y que alguien nos diga, oye, ¿cuándo vas a clamar a tu Dios? Bueno, todavía no es tiempo, yo estoy huyendo de Él. En muchas ocasiones esta es nuestra realidad. Tú y yo somos como Jonás en muchos momentos de nuestra vida. Todavía creemos que no hemos tocado fondo y creemos que todavía estamos en una situación adecuada, pero lo que estamos es huyendo de Dios de manera ineficaz. Así que para Jonás parece que no fue suficiente. Después de ser arrojado al mar, en la providencia del Señor, la suerte cayó sobre él. Jonás fue arrojado al mar a lo más profundo. Así que él descendió, él bajó al barco y fue echado a lo más profundo. Dios tenía allí preparado providencialmente un pez, un gran pez. Observa lo que dice el versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás continúa su camino de rebeldía, de alejamiento en el estómago de un gran pez hasta lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque no reconoce su situación, no reconoce su terquedad, su rebeldía. Es soberbio, es orgulloso, es autosuficiente y todavía no era suficiente para él. Aunque para el capitán del barco era asombroso esta actitud impasible de Jonás, para Jonás todavía no era suficiente. Observa el capítulo 2, versículo 1. Solo cuando Jonás se encuentra en ese vientre de un pez que Dios había preparado, en un lugar que estaba dispuesto, Jonás, en el capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez, diciendo, versículo 2, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije,
He sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con su cerrojo me ponía cerco para siempre. Pero tú, gloria a Dios por los pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. La segunda referencia del pacto de Dios, el pacto incondicional de la fidelidad de Jehová. Versículo 8, los que confían en vanos ídolos, no son solo los católicos, son todos aquellos que no ponen la confianza en Dios. Los que confían en vanos ídolos, sus propias misericordias abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Aquí podríamos cerrar la Biblia y orar y irnos. Pero es el contexto de la situación humana y aún de los creyentes. Todo ser humano que nace con la herencia, todos los seres humanos nacemos con la herencia caída de Adán. Estamos condenados por nuestro pecado. No queremos ni podemos ver nuestra situación a menos que Dios actúe soberanamente. Nos haga nacer de nuevo y nos demos cuenta que estamos en el lodo. Aún los creyentes actuamos tan neciamente en nuestra vida que estamos desesperados y la causa es porque no creemos que todavía tengamos que clamar a Dios y depender de Él. Esta es la situación angustiosa en la que el salmista clama al Señor. Salmo 130, observa. Desde lo más profundo, Señor, yo como Jonás también clamo. Eso lo he puesto yo. O sea, si estás viendo tu Biblia, ahí no estaba escrito, pero esa es la realidad. Quien se acerca al Señor debe reconocer que ha tocado fondo. Y en dicha situación podemos estar seguros de que solo Dios tiene cobertura para escuchar la oración en lo más hondo y poder acudir a nuestro rescate. Ni Movistar ni Vodafone tiene cobertura en esa situación. No hay nadie que pueda escuchar el clamor de alguien que reconoce su condición desesperada, espiritualmente muerto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué encontraremos si bajamos hasta lo más profundo del mar? ¿Recuerda Miqueas 7, versículo 18? Apúntalo y vamos a verlo. Miqueas 7, versículo 18. Un texto tremendo, uno de mis pasajes favoritos. ¿Qué dice ahí? Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Respuesta, ningún Dios, tú eres el único. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará, ¿dónde? ¿Qué dice el texto? En lo más profundo del mar, todos nuestros pecados. A causa del pecado, el ser humano
está perdido, condenado, desesperadamente, profundo, inaccesible para nadie, solamente para Dios. Nadie te puede sacar del lugar donde te encuentras por causa de tu pecado. El hombre no puede acercarse a Dios si no es el resultado del clamor desesperado por el perdón de sus pecados. El hombre clama suplicando al Señor su atención desde esa situación desesperada. Salmo 130, versículo 1. Oh Señor, he clamado a ti, oye mi voz. Él sabe que el único a quien puede clamar para que le escuche es el Señor. Una vez que el hombre es consciente de su condición real de perdición a causa del pecado, entonces viene el versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 del Salmo 130 nos muestra cuál es el contenido de su súplica. Nos dice, Señor, desde lo más profundo clamo, dame un trabajo. Sáname de esta enfermedad. El hombre quiere ser librado de sus problemas cotidianos, pero no hay mayor problema que el hombre tiene que su pecado. Por eso el hombre que clama al Señor, clama a aquel que es el único Salvador. Versículos 3 y 4. Para acercarte a Dios debes arrepentirte de tus pecados, reconociendo que solo Dios puede perdonar los pecados. Versículo 3. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? En ese versículo 3 el salmista reconoce dos atributos de Dios que solo Él posee por su naturaleza perfecta y que lo hace único, merecedor de ser alabado por ser perdonador. En primer lugar, su atributo es el único Dios salvador por su santidad. Solo Dios puede salvar porque Él es el único santo. Obsérvalo ahí, el versículo 3. Dice, si tuvieras en cuenta las iniquidades. El salmista aquí hace una declaración de la santidad de Dios, como el único que puede señalar los pecados sin que nadie los señale así, a Él. Él es el único en una disposición para poder señalar el pecado del hombre, porque Él es santo. Dice el Salmo 143, versículo 2, no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Es decir, la santidad de Dios impide que podamos justificarnos delante suya, ya que todos somos iguales y Él es el único libre de pecado. Él es el único santo, puro, apartado de todos. Job capítulo 9, versículo 2 dice, ¿por qué? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y esto implica el cual es perfecto. Así que Dios es el único perdonador de pecado por la obra redentora de Cristo, porque Cristo además vivió una vida perfecta, libre de pecado. El único que es capaz de perdonar pecado es el que no tiene deuda con la ley. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto no solamente habla de en el futuro el pueblo de Israel cómo cantará este cántico en Isaías 53, sino que esta es la realidad de todo ser humano. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, un camino de nuestra propia opinión, nuestro piloto automático que está estropeado. Pero dice, pero, gloria a Dios por los peros, el Señor hizo que cayera sobre él. En ese texto se está refiriendo al siervo sufriente Cristo. Que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él no murió
ni cargó con esa culpa porque él también tuviera culpa. Él, el único que estando en la condición humana, siendo santo y perfecto, puede cargar con el pecado, la condenación por el pecado de aquellos que han de creer en él. Esto es lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo cargó voluntariamente nuestros pecados, los pecados de los que han de creer en él, a pesar de vivir una vida perfecta. Él vivió la vida perfecta y murió una muerte que no merecía. Dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Esto es una muerte suficiente, eficaz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, Jesús confrontó a los hipócritas de su tiempo que pretendían justificar sus propios pecados al apedrear a esa mujer sorprendida en adulterio, que dijo el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículos 7 al 9. Pero como consistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. ¿Quién podría ser el primero en tirarle una piedra según ese criterio? Aquel que estaba escribiendo en tierra. Pero al oír ellos esto que Jesús les dijo, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Es decir, aquel a quien debes clamar, debes reconocer que Él es el santo, el único que puede perdonar tus pecados, por medio de la obra redentora de Cristo. No hay otro nombre dado desde el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Dios es el único perdonador por su santidad, pero el versículo 3 del Salmo 130 también, el que clama al Señor reconoce que Él es el único Salvador por su justicia. Continúa el versículo 3 del Salmo 130. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, y hace una pregunta retórica. La respuesta la sabemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? El salmista recurre a esta pregunta retórica porque sabe que todos los que escuchen esta canción o lean este texto como nosotros hoy, sabemos la respuesta. ¿Cuál es? Nadie. Y nadie no solamente porque todos somos pecadores. Escucha, lo que el salmista está diciendo es que nadie puede mantenerse en pie delante del Dios justo, porque Dios no puede hacer otra cosa que castigar al malvado. No puede hacer otra cosa, porque Él es justo. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y esta palabra es declarado justo delante de Dios. Y cuando alguien es declarado justo delante de alguien, es que esa persona es el juez. Pues por medio de la ley, por medio de los mandamientos de la ley, y aquí Pablo se refiere a la ley expresada en el antiguo pacto, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esta es la justicia de Dios. ¿Quieres saber cuál es la justicia de Dios? Su ley. Y nadie puede ser justificado cumpliendo su ley. La ley no ha sido dada para alcanzar la justificación. La ley ha sido dada para ver la justicia de Dios y nuestra incapacidad para llegar a ella. Versículo 20. Pero, gloria a Dios, con los pero.
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el justo, para todos los que creen. Porque no hay distinción. No dice no hay excepción. No es para todo el mundo. Es para todos los que creen. Y no hay distinción entre los que creen. Pueden creer tanto judíos como gentiles, como hombres y mujeres. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice el texto? Y no alcanzan, no pueden llegar a la gloria de Dios. La única forma, versículo 24, es siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién podrá ser declarado justo delante de Dios? Nadie, a menos que sea declarado justo por la fe en la justicia de Cristo, en la obra perfecta, porque Dios no es un juez injusto. Es imposible que Dios pueda perdonar al pecador sin que su justicia sea satisfecha. Yo me salto aquí el semáforo en rojo y llego la policía y me lleva al juez de aquí y dice, supongamos que tiene la pena de cárcel. Vamos a exagerar la cosa. Pero yo llego allí y soy acusado delante del juez y el juez, como es un juez tan bueno, dice, yo te perdono. Oye, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo va a perdonar si la justicia establece que quien se salta el semáforo tiene que ir a la cárcel? ¿Este es un juez justo? No, de ningún modo. Un juez justo debe dar la retribución por la causa en que es acusado. Solamente es posible ser librado de la cárcel por alguien que nunca se saltó el semáforo, que nunca ha cometido nada que la ley lo acuse, que se ponga al lado del acusado y que delante del juez diga, yo voy a ocupar su lugar. Y la justicia se ve satisfecha, porque aquel que ocupa el lugar no tiene ninguna causa pendiente, es perfecto. Así que, en primer lugar, no puedes acercarte a Dios si no reconoces tu pecado, las consecuencias por la santidad y la justicia de Dios. Debes reconocer que debes ser librado de Dios por causa de tu pecado. Porque Dios no puede hacer otra cosa. El salmista declara la seguridad del perdón que se encuentra en Dios. Éxodo 34:7 dice, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y observa, escucha, y que no tiene por inocente al culpable. Eso sería injusto. Dios maldice a todo al culpable lo considera, lo declara inocente, sin que la justicia se vea satisfecha. La santidad y la justicia de Dios son inseparables y deben ser consideradas a causa de nuestra condición, de nuestro pecado. Hemos gastado mucho tiempo en esta primera parte, vamos a correr un poco la segunda parte. En la segunda parte, versículos del 5 al 8, el hombre espera confiadamente en la misericordia y en la redención. ¿Cómo Dios transforma a esa persona? Dios lo transforma por medio del perdón de sus pecados, de la redención. No puedes acercarte al Señor si Él no te limpia, no tiene misericordia de ti. No hay nada que tú merezcas para que Él te reciba y te perdone, si no es por medio de su misericordia. Observa el versículo 5.
que el hombre que es perdonado, la persona que es perdonada, declara que tiene su esperanza de manera confiada en el Señor y su palabra. Versículo 5. Espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Esta palabra esperanza no puede ser confundida con la ilusión. La ilusión es lo que creen los ilusos, los que creen una mentira, un humo que no es realidad. La esperanza en este sentido, bíblicamente, es la seguridad de lo que vendrá. La seguridad de lo que vendrá. Esperar en el Señor, espera mi alma. Este es el resultado de la conversión. Esta es la consecuencia de haber sido regenerado, haber visto tu pecado, haber recibido la fe para creer y entonces reconocer que tenemos esperanza en que Dios es nuestro perdonador por medio de Cristo. Y este es un estado presente. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Observa que eso está en tiempo presente, esos verbos. Eso no significa que esperaré cuando llegue allí al purgatorio a ver si el Señor me perdona. Lo que dice la Iglesia Católica con este salmo. Sino que esta es una esperanza presente, asegurada, que tendrá su culmen final y definitivo cuando Cristo venga por nosotros. Y si estamos presentes seremos transformados y si hemos muerto seremos resucitados. Y seremos librados de este cuerpo de muerte. Esperar en el Señor es igual que esperar en su palabra. Si no esperas en su palabra, no esperas en el Señor. Salmo 138 dice que el Señor ha puesto su palabra a la misma altura que su propio nombre. Esperar en el Señor es esperar en sus promesas. Esperar en las promesas en aquella época, en la promesa de un cordero que vendría. Un cordero preparado, un Mesías, la promesa de la simiente que en Cristo se cumple. ¿De qué manera esperas? Esperas con ansia, con deseo de que la mañana se haga. Como el centinela espera cuando está haciendo la vigilia, es de noche, y espera que se haga de día y que ya no tengan que estar sus sentidos alertas por el peligro. Pues más todavía espero yo al Señor. Cuando sé que no puedo poner mi esperanza en nadie más, ni siquiera en mí mismo. Los versículos después de lo que Salva nos ha leído en esta mañana, en Hebreos 11, en el capítulo 12, versículo 3, dice, considerad, poned los ojos, mirad a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismos, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Aprendimos esto, ¿no? ¿Por qué se nos manda que miremos a aquel para que no nos cansemos ni desesperemos? Porque esta es nuestra condición diaria, continua. Que cuando estamos desesperados, que cuando estamos cansados, nos cuesta mucho trabajo considerar a Cristo, nuestro mediador, quien envió al Espíritu Santo y está en la vida de cada creyente para fortalecerlo, para vivir conforme a su voluntad. Observa que la misericordia es la razón en la que Él espera. Versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Observa que aquí ya no es solamente una oración personal. Si Dios es tu Salvador, eres llamado a anunciar a todos que solo en Él deben poner su esperanza. El salmista aquí está compartiendo a todos los que le rodean y llamándoles a que pongan su esperanza en el Dios consolador, en el Dios perdonador. ¿Por qué? Versículo 7.
porque en el Señor hay misericordia. En el Señor hay justicia y eso nos lleva a la condenación. Pero en el Señor también hay misericordia y eso nos provee de salvación. ¿Qué es la misericordia? No recibir el mal que yo merezco. Yo merezco mal por mi pecado, pero el Señor tiene misericordia cuando no me da el mal que yo merezco. Y no solamente Él tiene misericordia de nosotros, sino que tiene gracia con nosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es compatible o semejante a la misericordia, pero en un sentido agradable. Nos da el bien que no merecemos. Nos da el bien que no merecemos. Y esto es lo que tú y yo somos llamados a compartir con todo el mundo que nos rodea. Solo en el Señor hay misericordia para que puedan ser redimidos. Versículo 7, y en Él hay abundante redención. ¿Qué significa abundante redención? Redención para todos. Y redención para todo el pecado. Redención eficaz, suficiente, completa. No tienes que hacer nada más. Cristo lo hizo todo. Vivir en santidad el creyente no es para asegurarse su salvación, sino como resultado de la obra de Dios en su vida para la gloria del Salvador. El Señor es el Redentor, el que tiene abundante redención. Esa es la naturaleza del único Dios perdonador. Hay un solo Dios verdadero, todos los demás son falsos, pero además hay un solo Dios perdonador. Todos los demás te reclaman algo. Todos los demás te piden algo. Solo en Él hay perdón, redención por su misericordia. Pero ¿cuántas veces nos clamamos a Él? Nos aferramos continuamente a nuestra suficiencia. La muerte de Cristo en la cruz, que no es necesario que sea Semana Santa para que centremos nuestra mente en el que murió y resucitó. Todos los días lo hacemos y todas las veces que nos reunimos, Cristo está en el centro y su obra redentora es la causa de nuestra salvación. Lo dio sobreabundante en riquezas de gracia hasta el punto de pagar nuestra deuda con la sangre de su Hijo. Que Cristo haya pagado nuestra deuda con la sangre de Cristo no habla del gran valor de nosotros. Habla la gran culpa de nuestro pecado contra su ofensa. Él tuvo que pagar con su sangre a causa de la gravedad de nuestros pecados. Y todos nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Y este salmo nos recuerda de nuevo el Evangelio de Cristo, la promesa del pacto a Abraham, la provisión que Dios ha dado a la humanidad por medio del Cordero sin mancha que estaba preparado. Cuando entramos a celebrar la mesa del Señor, somos llamados a recordar esto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que somos rápidos en olvidar. En olvidar nuestra condición y nuestra necesidad, en olvidar la obra redentora y gloriosa de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has redimido por pura gracia, por pura misericordia. Señor, porque tú en el Evangelio has mostrado tu justicia. Señor, porque tú has preparado un cordero sin mancha, sin pecado, quien voluntariamente, en obediencia a tu palabra, a tu voluntad, ocupó el lugar de los que habían de creer en él, de los que eran escogidos para ser redimidos, los que estaban destinados por tu gracia soberana para formar parte de tu pueblo. Señor, te damos gracias por tu abundante redención en Cristo Jesús, en la eficacia de su muerte, en la eficacia de su resurrección.
Señor, si hay alguien esta mañana que piensa que todavía no ha tocado fondo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, quien es el único de poder convencer de pecado a la humanidad. Señor, que tu Espíritu Santo obre en él, para que tú le abras los ojos, para que pase de muerte a vida y pueda entender y comprender cuál es su verdadera situación y la gloria de tu santidad y las consecuencias de nuestro pecado a causa de tu justicia. Señor, trae salvación si es tu voluntad para tu gloria, porque solo tú lo puedes hacer. Creemos en el poder de tu evangelio, creemos en el poder de tu palabra, creemos, Señor, en tu soberanía para salvar a aquellos que tú quieres salvar, porque no es por obras, Señor, para que nadie se gloríe, es por tu gracia. Señor, queremos pedirte también que como iglesia reconozcamos al Redentor, vivamos en el temor del Señor, vivamos en dependencia absoluta, en esperanza asegurada, que vivamos buscando la santidad en dependencia de tu Espíritu, que esperemos en tu palabra. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados de cada día. No permita, Señor, que tardemos mucho en confesar nuestro pecado. Señor, trae santidad a tu pueblo para que tu pueblo te glorifique. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús.